Podemos estar preocupados muchas veces y aprende a ocuparte para tener paz. Tú puedes estar dominado por la aflicción, algo que te inquieta en un momento determinado, los sufrimientos, las presiones, pero el Señor nos da esa paz en medio de todas estas situaciones. No es que el cristiano no atraviese situaciones como esta, es que aunque estemos atravesando por situaciones como esa, nosotros estamos confiados en un Dios que todo lo puede, un Dios que es el todopoderoso, un Dios que cuida de su grey, un Dios que es el pastor de los pastores. Estamos llamados a mantenernos de pie. Estamos llamados a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Iglesia, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan, su capítulo 14. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor, gracias por estas palabras, Señor. Solamente soy un instrumento, Padre. Y te pido, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, a proclamar esta palabra, Dios mío, con mis hermanos. Glorifícate, Señor, que podamos ser edificados, fortalecidos, Dios mío, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. El tema de este sermón es: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas son las palabras de Jesús a partir del capítulo 14 de Juan, donde le dice a los discípulos también que no se turbe vuestro corazón, que crean en Dios, que crean también en Él. Y escuchar estas palabras de verdad que capta la atención de todos, porque en el momento que Jesús se está expresando y le está diciendo a los discípulos, es un momento en el cual Él sabe que ya pronto será crucificado. O sea, que va a morir. Entonces, alguien que va a morir, y no con cualquier muerte, con una muerte horrenda, y siendo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que pudo haberse defendido, que pudo haber evitado tal muerte. El Señor, por el amor que nos tiene a nosotros y por la misión a la cual Él vino a la tierra, redimir a todo el mundo, prefiere soportar una muerte tan humillante como es la crucifixión. En este caso vemos a Jesús y podemos contemplar cuán grande es el amor de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo así? Porque alguien que debiéramos estar consolándolo por lo que va a atravesar, y Jesús sabiendo que sus seguidores lo van a abandonar, las palabras del Señor es una preocupación por sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, le dice el Señor. Pero lo más lindo es que si yo no quiero estar turbado, si yo no quiero tener miedo, hay un antídoto para todo esto. O sea, que la falta de miedo, óigame, y la turbación se deshace, desaparece cuando tú y yo encontramos la verdadera paz que da Jesucristo. Y si ustedes ven las personas turbadas, si usted ve el mundo que no encuentra ni qué hacer con la incertidumbre que está viviendo, es porque la paz de Cristo no está en las vidas de ellos. Muchas veces nos ven a nosotros como personas
como si viviéramos en otro mundo, como que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Sí estamos dándonos cuenta de lo que está pasando. Sabemos que el mundo va de mal en peor, pero eso a nosotros no nos turba, eso a nosotros no nos quita el sueño. No, amado hermano, ¿sabe por qué? Porque hemos conocido la verdadera paz que solamente Cristo sabe dar. No se turbe vuestro corazón, iglesia, ni tenga miedo. No se turbe. Y vemos al Señor hablándole de esa paz que solamente Él sabe dar. Él la sabe dar. Y dice, yo no la doy como el mundo la da. O sea, es muy diferente a como el mundo la da. Porque el mundo tiene unos métodos raros. Si tú quieres paz, tú vas a un médico y le dice que tú estás un poquito turbado, que no sientes paz. Te va a preguntar, dime por dónde tú vives. Vivo en Cristo Rey. Ahí es que donde prenden los radios y que la gente no puede dormir. Sí, pues mire, usted tiene que tratar de mudarse de ahí. Y usted gana bien. Sí, yo gano muy bien, pero tengo tanto estrés y tantas situaciones que yo no puedo ni dormir. Pues mire, cójase unas vacaciones, váyase a París, por allá a Europa, y vaya y disfrute con su familia, con su esposa, para que usted tenga paz. Y busque un lugar tranquilo que no haya bulla, y usted va a tener paz. O sea, el mundo nos va a ofrecer una paz ficticia, circunstancial. Y Jesús dice, esa no es la paz que yo le quiero dar a ustedes. No. Y por eso ustedes ven a personas que se refugian en cosas pasajeras, temporales. Y ustedes ven que hay personas que se sienten en paz porque la urbanización donde ellos viven, los policías andan de noche patrullando, porque tienen una casa con máxima seguridad, con alarma, y ya ustedes saben todo lo que usted se puede imaginar. Y así sucesivamente hay personas que van creando una paz que lamentablemente es muy superficial. Es una dependencia. Pero lo más lindo es que Jesús a nosotros nos ofrece una paz que va más allá de lo que nuestro entendimiento puede asimilar. Es una paz que tú puedes estar en medio de la tormenta y tú te sientes seguro. Es una paz que tú puedes estar en medio de la precariedad y tú sabes que hay uno que va a suplir. Es una paz que cuando tú sientes que no puedes estar de pie, entiende que hay alguien que te va a tomar de la mano y te va a guiar y te va a dirigir. Es una paz, amados hermanos, que el mundo no tiene los recursos ni las herramientas para ofrecérsela al ser humano, y solamente Cristo es quien la puede dar. Alabado el Señor. Entonces Jesús no nos está ofreciendo una paz que se te va a quitar cuando la policía se vaya o deje de vigilar tu vecindario. No. O una paz que cuando te dicen te cortaron el seguro médico, ya tú te sientes intranquilo con esta situación de esto que estamos viendo del COVID, y que te sientas que no tenga un respaldo. O sea, el Señor quiere dar una paz que sobrepase todo entendimiento. Y por eso Él dice, yo no la doy como el mundo la da. Es muy diferente a lo que el mundo ofrece. Totalmente diferente. Entonces yo sé que nosotros como iglesia estamos atravesando momentos bien difíciles. Eso es algo que no podemos ignorarlo. Pero lo más lindo de todo esto es, amado, que a pesar de lo que está pasando en el mundo entero, porque esto no solamente en República Dominicana, el mundo entero se encuentra en un estado de caos. Y usted solamente tiene que ir a la televisión, a la internet, y ver la noticia cómo está el mundo totalmente dividido, polarizado, en conflictos, en guerras, en elecciones que todavía pasaron hace un mes y no se sabe quién ha ganado. Así está el mundo. Y no solamente un solo país, lo mismo en Venezuela, otra situación también con las elecciones. O sea, vemos el mundo, amado, en un ambiente en caos, en crisis
tanto en lo social, en lo político, en lo económico, militar y por supuesto también en lo espiritual. Porque hay crisis espiritual. Y vea la iglesia cómo está. Este es un tiempo donde nosotros como iglesia debiéramos estar sumergidos en Dios, buscando su rostro, buscando su presencia, donde las familias debieran estar unidas más fuerte, porque mientras más unidos estamos, más fuertes somos, y es donde más división, donde más problema hay hoy en los matrimonios. Y donde feminicidios están surgiendo, que usted dice, ¿por qué? Si estamos más tranquilos, si estamos en el hogar, ¿qué es lo que está pasando? Es fruto de la crisis espiritual. Porque cuando tú no tienes a Cristo, entonces Satanás es quien toma el terreno en tu vida. Y eso es lo que está pasando. Por eso el mundo no puede tener paz. ¿Por qué? Porque ha dejado a un lado a Cristo. Y mientras el sistema gubernamental deja a un lado los principios de la palabra del Señor, el mundo, la nación, nunca podrás tener esa paz que solamente Cristo la puede dar. Cuando tú y yo le damos el lugar que Dios merece, el lugar en nuestras vidas, el lugar en los gobiernos, en el sistema judicial, cuando dejamos que la palabra de Dios sea enarbolada, entonces comienza a fluir una paz de manera colectiva en todo el mundo, que sentimos que hay algo especial. Y eso es solamente cuando el mundo, cuando el hombre reconoce el lugar que a Dios le pertenece. Y podemos ver que ve el mundo lleno de violencia. Ayer fui invitado al circuito Musa para dar una palabra, y me preguntaban que por qué hay tanta violencia en la tierra. Y usted dirá, pues es una realidad. El mundo está lleno de violencia. Simplemente es un cumplimiento de la palabra del Señor. Porque esa es una de las señales de los últimos tiempos. La violencia. Como los tiempos de Noé se caracterizaron por un mundo lleno de violencia. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Un mundo lleno de violencia. ¿Por qué lleno de violencia? Porque no queremos someternos a la palabra del Señor. Porque no le queremos dar la supremacía a Jesucristo. Si aún en el hogar y en la familia no queremos darle lugar a Dios, amado, tarde o temprano, aunque vengamos a la iglesia, el enemigo va a penetrar, amado, y va a derribar los muros, porque usted lo ha debilitado totalmente. Entonces la gente está cansada de tanto odio, de tanto conflicto, de tantas situaciones difíciles. Y por eso ustedes ven que a nivel del mundo hasta están deseando un líder mundial. Que por esto es, amado, todo esto que ustedes están viendo y que estamos viviendo ahora mismo como iglesia, como nación, como ciudadanos, nos está diciendo a nosotros que hay una plataforma que se está preparando para un gobierno mundial. ¿Por qué? Porque la gente quiere paz, la gente quiere tranquilidad, la gente quiere estabilidad. La gente no quiere estar viviendo en incertidumbre como se vive hoy en día. Que si la vacuna funciona, que si no funciona, que si es el sello, que si no es el sello, que si va a afectar el ADN y así sucesivamente. Y la gente está turbado por todo. Por todo. Que si va a quedar, quédate en casa, que no sé ahora cómo voy a comer a partir de enero para allá. Que si vamos a practicar el canibalismo, no sé, cuando se muera alguien nos lo vamos a comer porque no hay que comer. La gente pensando que qué es lo que van a hacer. Que si van a aumentar los saqueos, los robos, las muertes. Y todo esto es martillando en la mente de la persona. Y todo esto le roba la paz. Nosotros como iglesia estamos conscientes de todo eso, pero descansamos en los brazos del Señor. Y la iglesia no puede estar turbada. La iglesia tiene que aprender a vivir en la paz del Señor. ¿Cuántos
hombres de Dios no atravesaron momentos difíciles, pero usted ve que a pesar de atravesar un momento difícil, se mantuvieron en una vida llena de paz, de armonía y de amor. O sea que las circunstancias no cambiaron su fe, no la debilitaron. Su relación con Dios se mantuvo, poniendo el nombre de Dios en alto. No le lloraron a la circunstancia, no le lloraron a la situación que le rodeaba en ningún momento, no. Iban y estaban confiados de que Dios tenía y que tiene el control. Y muchas veces nosotros como iglesia estamos lloriqueando. ¿Sabe por qué? Por falta de comunión, por falta de relación con Dios, por falta de vivir en esa paz que solamente Cristo nos da. Muchas veces estamos en la iglesia, pero estamos lejos de Cristo. Entonces, cuando estamos lejos del Señor, tú no puedes vivir en esa paz que Él da. Porque que Dios no es un amuleto que tú lo vas a frotar y ya tengo paz. Lo voy a frotar y ya tengo amor. Ahora yo quiero, Señor, que tú me des paciencia. No, amado, son frutos. Y los frutos hay que cultivarlo. Usted no puede tener manzana si no va al supermercado a comprarla, o si no la siembra. ¿Me entendió? Entonces el problema es que el fruto del Espíritu no es supermercado que te lo venda. Esto no se compra en el supermercado, ni de manera express. Lo de Dios no funciona así. Hay que ir a aquel que lo da gratuitamente, pero con un espíritu de humildad, de amor, y decirle a Dios: yo necesito de eso, Señor. Enamorarte de lo que Dios tiene para ti, y tú sentir esa necesidad en tu vida. Decirle: Dios, crea esa necesidad, que yo sienta que yo necesito esto en mi vida, Dios. Porque hay personas que creen que automáticamente lo van a tener y punto, y no trabajan en eso. No, tengan mucho cuidado. Y hacen y deshacen. No, es que todavía Dios no lo ha puesto en mí. Dios no lo ha puesto en mí. O sea que Dios es el culpable de que tú actúes de manera iracunda, de que tú seas una persona hasta blasfema muchas veces. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Mucho, pero mucho cuidado. Entonces vemos el mundo desesperado. ¿Desesperado por qué? Porque el mundo quiere paz, y esa paz no hay forma de que el hombre pueda obtenerla en este planeta Tierra. Mis pasos dejo, mis pasos doy, y no como el mundo la da. O sea, el Señor, podemos estar en medio de tribulación y tenemos paz. Podemos estar preocupados muchas veces y aprende a ocuparte para tener paz. Tú puedes estar dominado por la aflicción, algo que te inquieta en un momento determinado, los sufrimientos, las presiones, pero el Señor nos da esa paz en medio de todas estas situaciones. No es que el cristiano no atraviese por situaciones como esta, es que aunque estemos atravesando por situaciones como esa, nosotros estamos confiados en un Dios que todo lo puede, un Dios que es el todopoderoso, un Dios que cuida de su grey, un Dios que es el pastor de los pastores. Y eso es lo que nos fortalece y nos hace vivir confiado, amada iglesia. Y tenemos que entender esa paz. Esa paz que Él deja no es cualquier paz. Esta paz viene del griego eirene, una palabra que denota seguridad, una palabra que denota tranquilidad, serenidad. En el Antiguo Testamento esta palabra en el hebreo es la famosa palabra que utilizamos, shalom. Shalom, paz. Ese shalom, una palabra que encierra todos los beneficios de usted vivir en paz. Cuando alguien te dice shalom, es deseando que la paz se desborde en tu vida, en todo lo que tú tienes. Era una declaración hebrea esta, que a las personas se le comunicaba, se le deseaba esa vida llena de seguridad,
de prosperidad, de salud, satisfacción. Y a la vez los sacerdotes, ellos con sus labios declaraban al pueblo esa palabra shalom. Por eso la Biblia nos habla claramente que nosotros somos pacificadores, que bienaventurados son quienes, los pacificadores. Porque es lindo cuando aprendemos a vivir en paz. Por eso había en número 6, 23, 26 esa declaración sacerdotal cuando dice: habla a Aarón y a sus hijos, dile: así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estos versos se conocen como la oración sacerdotal. O sea, es una bendición proclamada sobre tu vida. Y qué lindo cuando nosotros como iglesia, usted le recita un verso de eso a una familia, a un hermano. Usted no sabe, eso es como medicina que cae. Porque no es usted quien está diciendo yo te bendigo. Solamente usted está proclamando de que Dios bendiga esa persona, de que esa persona viva en esa paz del Señor, que sea prosperado, que sea bendecido, que tenga lo necesario. Bendito el Señor. Y es lindo cuando alcanzamos esa misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos lleva a vivir en esa verdadera paz que solamente el Señor sabe dar. Y vemos aquí el Señor, esa paz es la que yo le quiero dar y que el mundo no la puede dar. Si todos pudiésemos entender que esta paz Dios nos la ha dado a nosotros, que esta paz es una paz que podemos transmitirla, que es una paz que podemos darla a conocer. Podríamos nosotros demostrarle al mundo que la paz de la cual ellos entienden, que disfrutan, es una paz totalmente temporal e ineficaz ante los verdaderos problemas de la vida. Tenemos que ser capaces nosotros de darle a entender al mundo que aunque muchas veces no tenemos la riqueza que ellos tienen, ni nos damos la buena vida que otros se dan, amados, vivimos en una paz que sobrepasa todo entendimiento y que aquellos cuando ven lo que usted y yo poseemos también lo desean. Yo soy testigo. A mi casa hay personas que han ido y son empresarios y algunas veces me han sorprendido. Y yo vine a tomarme un café, me han dicho. Y digo, oh, no hay problema, y nos sentamos y hablamos. Dice, vine a respirar un poco de paz aquí en su casa. Porque desde que pisé la primera vez aquí, sentí esa paz, esa tranquilidad. Y dije, wow. ¿Me entiende, amado? Eso es algo que nosotros tenemos que vivir en ese ambiente de paz, no en ese ambiente de guerra. El enemigo ha tomado los hogares, amado, y es pleitos, contiendas, discusiones. Hay hogares que a usted ni le gusta pasar por el frente. El hogar de cristiano es un hogar de paz. Se siente el aroma de la paz, el olor que tú dices, wow, ¿qué es lo que se respira ahí? Amados, tenemos que cultivar todo esto en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Ese ambiente de paz debe ser cultivado. Pastor, ¿y cuando están los conflictos en paz lo resolvemos? ¿Y cuántas situaciones mi esposa y yo no nos sentamos a hablar? Difícil, que otros matrimonios fácilmente están discutiendo y matándose y esto y nosotros tranquilos. Mire, mi amor, esto y esto. ¿Por qué? Porque hemos entendido que tenemos la paz del Señor, que si tenemos a Cristo tenemos paz, que si el Espíritu Santo está en mi vida, uno de los frutos de Él es la paz también. Por consiguiente, yo tengo que vivir en ese ambiente de paz para poner el nombre de Dios en alto.
Iglesia, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hay razón para nosotros estar turbados. Por eso Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Es que tenemos paz, amado. Por eso la iglesia no puede estar turbada, no importa lo que venga en el año 2021. La iglesia siempre tiene que vivir confiada. No se crea que lo que le esperaba a los discípulos era algo bueno. No, amado, para nada. Venía una persecución tenaz contra la iglesia del Señor, y Jesús lo sabía. Sin embargo, el Señor está tratando de inculcar en la vida de ellos un ambiente, una paz que se cultiva de manera espiritual. Es una paz que las circunstancias de la vida no la arrancan de tu corazón, no, porque es una paz interna que fluye por el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y es que solamente Cristo la puede otorgar, solamente Él. Y lo bueno es que ustedes ven países que ellos dicen que viven en paz. ¿Por qué? Porque tienen seguridad militar, porque tienen un buen gobierno, porque son países económicamente prosperados, con desarrollo de industrialización. Y todo esto a ellos les brinda esa seguridad. Pero quiero decirle que cuando viene una guerra, eso no sirve de nada. Que cuando viene un terremoto, eso no sirve de nada. Que cuando viene un huracán, eso no sirve de nada. Cuando viene un maremoto, eso no sirve de nada. Cuando viene una enfermedad letal, lamentablemente eso no sirve de nada. Cuando viene la tragedia a tu hogar, nada de eso sirve de nada. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo y quisiera por lo menos enmendar tragedias de la vida, y el dinero no sirve de nada. Porque el dinero no compra la vida de los muertos, para que me entienda. Y hay enfermedades que usted puede tener todo el dinero del mundo y lamentablemente, iglesia del Señor, no sirve de nada. Pero qué lindo cuando todo esto puede golpear tu barca y tú decir: hay un capitán que tiene el timón. Y yo he entendido que Él me puso en este mundo para glorificarlo a Él. Y que el tiempo que Él me ha dado, pues lo voy a disfrutar en Él. Y si me toca partir, pues estar con Cristo es muchísimo mejor. O sea que a mí no me va a turbar una enfermedad que me digan a mí: ya tú estás condenado a morir. Pues vamos a fortalecer cada día más mi fe, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Y vemos nosotros a grandes hombres de Dios que pasaron por situaciones como estas. Pasaron por situaciones difíciles. Y vemos lo que le pasó a un hombre llamado Job, que lo tenía todo. Pero ¿sabe qué es lo más impactante de este hombre? Que a pesar de ser uno de los hombres más ricos que había sobre la faz de la tierra, era un hombre que su riqueza, y esto es algo que yo quiero que los cristianos podamos asimilar y entenderlo, su riqueza, su posición, oiga, su posición patriarcal, que era muy privilegiada comparado con los de su época, y no solamente ante los hombres, sino delante de Dios, a tal punto que hasta captó la atención de Satanás. Y vemos a este hombre donde Dios permite una prueba para él, le da el permiso a Satanás, un hombre que lo tiene todo, pero Dios era primero en su vida. O sea, tú puedes tener riqueza,
Pero hay que ver en qué lugar tú tienes la riqueza. Y ese es el problema del ser humano, que cuando estamos bien posicionados económicamente, comenzamos a relegarlo de Dios y a dejar a Dios en último plano, y comenzar a darle prioridad que al trabajo, que a hacer dinero, que a los planes, que a los proyectos y todo esto. ¿Y Dios dónde está? Entonces Job lo tenía prácticamente todo, pero Dios era primero en la vida de él. Era un hombre con una comunión, una intimidad. Por eso la paz emanaba de él. Y aun cuando el diablo azota la vida de Job, amado, fue algo tremendo. No fue cualquier cosa que le pasó a Job. Es que fue desposeído de todo lo que él tenía. Óigame, de todo lo que él tenía fue desposeído. Toda su riqueza el diablo se la quitó en un abrir y cerrar de ojos. Y sus hijos, todos sus hijos, 10. Oiga, mi amado, los 10 el diablo lo mató. Yo no sé quién ha perdido 10 hijos, porque perder un hijo, eso no tiene comparación. Imagínense sus 10 hijos. Y lo duro es que nada de esto turbó a Job. Y cuando él escucha noticia tras noticia, no le dio un paro cardíaco. ¿Sabe por qué? Porque Job tenía paz y comprendía que todo lo que él tenía, que todo lo que él había logrado era un regalo de Dios. ¿Entendemos todo eso? No, pastor, porque yo fui que me fui a estudiar en la universidad, yo fui quien hice maestría, yo fui que hice esto, yo y yo. Pero ¿quién nos dio la capacidad? Porque usted pudo haber sido un enajenado mental, un esquizofrénico, y no lograr lo que usted quiere hacer, o no tener la oportunidad económicamente hablando para lograr eso. Sin embargo, Dios te lo permitió. Entonces Job entendía que todo lo que él tenía venía de ¿quién? Venía de Dios. Y expresó unas palabras: con tanta tragedia murieron todos tus hijos, todos los animales, así, tragedia tras tragedia, uno venía tras el otro. Y solamente expresó estas palabras: desnudo yo salí del vientre de mi madre. O sea, yo vine con nada. Y si algo tengo, fue lo que quiso decir parafraseando, es porque mi Dios me lo ha dado. Si algo tengo, desnudo nací de vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó. Y no fue Dios que se lo quitó. Pero él entendía que si algo le pasaba a él, porque él estaba en la mano de Dios, es porque Dios así lo había permitido. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Esto no se trata de mí, se trata de Dios. Podemos todo entender esta gran verdad proclamada por Job, que si algo tenemos es porque Él nos lo ha dado. Que si tenemos hijos es porque Él nos lo ha dado. Que si tenemos una familia es porque Él nos lo ha dado. Si tenemos bienes materiales es porque Él nos lo ha dado. Si tenemos una carrera es porque Él lo ha permitido, iglesia del Señor. Y si mañana no tenemos nada de lo que hoy tenemos y estamos disfrutando, sea su nombre bendito. ¿Por qué? Porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no puede asimilarla, el mundo no puede entenderla, porque viene solamente de aquel que la puede otorgar, y es el Dios Todopoderoso. Iglesia, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque es que no hay razón para que la iglesia esté turbada.
para que la iglesia esté llena de miedo. Son herramientas del diablo para destruir tu fe. ¿Por qué pasa esto? Por la falta de comunión de nosotros con nuestro Creador. Vea lo que le pasó a Job. Y Job se mantuvo firme. Y Satanás no se quedó tranquilo. Siguió incitando. A tal punto que el Señor le dice a Satanás: ¿te diste cuenta la fidelidad de mi siervo? Sí, pero porque yo no lo toqué a él. Dame un permisito y deja que yo lo toque a él para que tú veas. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Toca su cuerpo, pero no su alma. Y es para que usted como iglesia se dé cuenta, escuche, que si Satanás quiere quitarme la vida a usted, no es porque ya yo la voy a quitar, no, es porque Dios le permite hacerlo. O sea, la iglesia, ¿sabe por qué tenemos que vivir en paz? Pero lo más importante no solamente vivir en paz, sino ser verdaderamente cristiano. Porque la verdadera cristiandad es la que nos trae paz. Y la verdadera cristiandad es la que provoca esa fe verdadera que te hace vivir confiado de que tú estás en las manos de Dios y que nadie puede a ti hacerte daño si tú estás en las manos de Él, solamente si Él así lo permite. Y Dios nos dice: ustedes van a atravesar momentos difíciles. Hay muchos que le van a quitar la vida a ustedes. Hay muchos que van a cometer injusticia con ustedes. Pero yo voy a estar ahí. Por eso, ¿por qué tú lo permites? Porque son cosas de la vida. Ese es el mundo caído. Ese es el mundo gobernado por Satanás, que algunas veces no queremos entender. Que Satanás gobierna este mundo. Y como iglesia estamos creyendo que el diablo algunas veces hace conmigo lo que él quiera. No, amado, usted se equivocó. Los hijos de Dios, el diablo no lo puede tocar. Siempre y cuando usted y yo vivamos en obediencia y no le demos derecho legal a Satanás. Porque ¿sabe lo que es derecho legal? Es cuando tú te entregas el pecado. Usted abre puerta. Muchas veces nosotros de manera voluntaria, en nuestro libre albedrío, le abrimos puertas a Satanás. Y eso no podemos ignorarlo. No podemos ignorarlo. Pero cuando hay una iglesia que vive en obediencia, sometida a los preceptos de Dios, no hay manera de que el diablo haga lo que quiera hacer con su iglesia. Entonces, al yo saber esa verdad, y sobre esta premisa es que está fundamentada mi fe, yo siempre voy a vivir confiado. Y vivir confiado a mí me llena de paz. Por eso yo no tengo que estar turbado. No. Porque tengo un Dios que tiene cuidado de mí. Pero demasiado cuidado. Pero Jesús quiere que sus discípulos entiendan algo. Que nosotros en este mundo que vivimos no vamos a ser santos de devoción de nadie. Por si acaso usted cree que el evangelio, ese evangelio que es el evangelio de la paz, no va a provocar ciertas guerras y cierto antagonismo. Porque Jesús fue el pacificador más grande como hombre que pudo haber existido sobre la faz de la tierra. No hay otro como Jesús. Peleó una guerra sin usar ni un arma. Su arma, ¿sabe cuál fue? El amor. Que es el arma más poderosa que hay. Y lo más impactante de todo esto es que el mundo malinterpretó sus enseñanzas y sus intenciones. Y como el hombre es un hombre caído, que el pecado calcome la vida de las personas, la mente, la conciencia, el razonamiento, se llenaron de envidia y vieron a Jesús como una amenaza al sistema religioso,
político, social de la época. Y como significaba una amenaza, había que erradicarlo y desaparecerlo. Es para que entienda. Por eso Jesús le expresó a sus discípulos en Juan 15, 18, le dijo: si el mundo os aborrece, no se sorprendan. No estén diciendo, pero Señor, mira, el mundo no quiere saber de mí. Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Jesús está diciendo que el mundo a él lo aborreció. No fue que lo recibió en amor. Le está diciendo a sus discípulos: lo que viene no les sorprenda. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. O sea, porque fuimos escogidos. Por eso nos llamamos iglesia. Un grupo de congregados que ha sido escogido del mundo, del lodo cenagoso, de la podredumbre. Para que me entienda. Y él dice: por eso el mundo os aborrece, porque yo los escogí. Entonces, cuando Dios nos escoge como un linaje santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos consagra. Y esa consagración, ese apartarte, consagrarte, ponerte aparte, a eso es que se le llama santidad. Ese es el significado de la palabra santidad, que viene del hebreo kadosh. O sea que Dios nos santificó desde el inicio. O sea, Dios no me llamó a mí al evangelio para que yo sea un mundano. No me llamó al evangelio para que yo sea un cualquiera. Para que no entienda el rol, el papel, en la posición que Él me ha puesto como hijo de Él. Hay muchos que pisotean la posición, óigame, que Dios nos ha dado. Nosotros somos embajadores de un reino. Y como embajadores representamos la cultura de ese reino. Y tenemos que poner en alto. Y así diciendo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de quién? Por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esto es una declaración, amado, fuerte. Es un pueblo que tiene miles de años sirviendo a Dios, que se jacta de ser un pueblo con un solo Dios, monoteísta. Y este pueblo, Jesús dice, que no conocen al Padre, que no conocen al que le envió. Dice, pero miles de años sirviéndole, no lo conocen. O sea que usted y yo podemos estar en la iglesia por décadas, en la iglesia, y fácilmente no conocer a Dios. Pastor, sí. Porque este pueblo, Jesús dice, porque no conoce al que me ha enviado. Y estamos hablando del pueblo que se jacta de decir que sirve al Dios verdadero, que tiene mucha religión o religiosidad, que tiene muchas costumbres, que tiene muchos dogmas. Y vea lo que Jesús está diciendo. Y él sigue diciendo en Juan 16:1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. O sea, no lo van a ver con buenos ojos, no lo van a recibir. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amados, qué gran verdad vemos en el Evangelio. Y estas son de las cosas hermosas que Dios nos permite entender.
Porque hay otras religiones, los musulmanes, ustedes ven que queman, que matan a los cristianos. Sí, esos pueblos musulmanes son enemigos del cristianismo. Musulmanes extremistas. Y vemos también a los propios judíos, porque los judíos, ¿qué hicieron los judíos? ¿Cuántos cristianos no mataron los judíos? Lo hacían porque aborrecían a los cristianos. Y en cofradía, con el gobierno de Roma, cometían tantas injusticias en contra de los cristianos. ¿Y qué dice el Señor una vez más? Harán todo esto porque no conocen al Padre ni a mí. Una vez más, tú puedes estar en la iglesia, pero si tu corazón no es abierto con humildad a recibir la palabra, amado, se puede llenar de religiosidad y tú entender que tu postura, que tu forma de ser es la correcta. Sin embargo, delante de Dios muchas veces es la incorrecta. Porque dice, van a expulsarnos y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, o sea, que nos quite la vida, pensará que rinde servicio a Dios. Oiga hasta dónde llega el legalismo extremo, la religiosidad, que se pierde el amor. Porque Dios no nos manda a nosotros a matar a nadie. No nos manda a matar a nadie. Sin embargo, ellos entendían que lo que hacían era para agradar a Dios. Y él sigue diciendo en el verso 4 del capítulo 16: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, no les sorprenda nada de esto, iglesia. Cualquier cosa nos puede pasar, está dicho, está escrito. No nos podemos sorprender por lo que está escrito. Si usted ha sido advertido, hay un dicho popular que dice: guerra avisada no mata soldado. Si lo mata es por descuidado. Si nosotros como iglesia entendemos estas posturas bíblicas, estas declaraciones que Jesús está haciendo, entonces, ¿qué yo debo hacer? ¿Perder el tiempo? ¿Vivir en trivialidades como muchos hoy en día, que viven más entretenidos en las cosas del mundo que en las cosas del Señor? No, amado, tengo que alimentarme de lo de Dios. Tengo que tratar de mantener mi relación con Él, de oración, de la palabra, de vivir esta palabra, amado, para que los momentos difíciles, cuando lleguen a mí, no me sorprendan. Entonces, esto que estamos viviendo nosotros hoy en día, tantas situaciones adversas por la crisis que hay en el mundo entero, yo de verdad que alguna vez escucho expresiones de cristianos que tú te quedas sorprendido. Entonces no leen la Biblia. O sea, parece que no leen la Biblia. Y digo esto porque la Biblia nos dice todo lo que ha de acontecer. Y cuando está aconteciendo nos sorprendemos. Al contrario, tenemos que alegrarnos que lo que la Biblia dice es verdad. Y él sigue hablando, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 4, 9 al 13. Oiga cómo él se expresa. Es para que no nos sorprenda nada de esto. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, o sea, los últimos, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho
de todos. Pastor, esas palabras son fuertes. ¿Quién está diciendo? Es un apóstol. Hoy en día hay mucha gente que se llama apóstol, pero si leyeran estas palabras no se atreve a llamarse apóstol, porque entonces ellos se ponen en una posición de señores, no de esta que Pablo bíblicamente está declarando aquí. O sea, hemos venido a hacer un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Insensato, ¿por qué? Por amor a Cristo, porque a nosotros nos tildan de cabeza dura. Ustedes no ven ese anteproyecto de ley que quiere aprobarse en la República Dominicana. Discriminación. ¿Quién está discriminando? A nosotros. No, es que tenemos una postura clara, bíblica, que no la negociamos con nadie. Y si para ti eso es insensatez, que no razonamos, bueno, pues vamos a seguir siendo insensatos por amor a Cristo. ¿Entienden, amado? Y él sigue hablando y declarando que padece hambre. Si hay un día que tú no tienes que comer, tú no puedes estar maldiciendo. Pastor, ¿por qué? Porque él dice aquí que hasta esta hora padecemos hambre. O sea, de eso de comer, está pasando por un momento difícil. Tenemos sed, o sea, no somos superhéroes. No. Está hablando de la precariedad. Estamos desnudos, o sea, no están gozando de mucha ropa o de traje. Yo vengo aquí todos los domingos, me trato de poner un traje alternado, bien vestido, pero yo no tenía ese privilegio. Y usted viene aquí bien vestido también. Sin embargo, en la semana estamos quejándonos. Comemos todos los días y estamos quejándonos. Porque ahora no es un asunto de comer, sino ¿qué quiero comer? Ahora queremos darnos hasta lujo comiendo. Es para que tenga una idea. Entonces él sigue hablando. Somos abofeteados, o sea que abusaron de ellos, cometieron injusticia. Muchas veces eran apresados, azotados y hacían muchísimas cosas con los cristianos. Y todo bien. Amado, y sigue diciendo él, y no tenemos morada fija. Yo creo que todos ustedes saben dónde viven. Aunque sea alquilada, tienen una morada fija que la pueden pagar. Estos andaban de lugar en lugar y en tienditas y así sucesivamente. Una vida nómada, para que me entienda. Y aún así, el gozo de Dios estaba en su vida. Aún así, tenían paz. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, o sea que no eran vagos. Nos maldicen, cuando alguien te maldice, dice, ¿y nosotros qué hacemos? Bendecimos. O sea, tú no puedes estar maldiciendo como el otro te está maldiciendo. Padecemos persecución, ¿nosotros qué hacemos? Lo soportamos. Nos difaman y nosotros qué hacemos? Rogamos. Y esto es lo duro, la declaración que viene. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Y esa palabra escoria es una palabra, amado, es el desecho de nosotros los hombres. Es lo que se va a la letrina. Esa es la palabra que le está utilizando aquí. Con un sinónimo más suave. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y aún así, los cristianos, ¿sabe qué? Vivían en paz. Nada, ninguna de estas declaraciones les robó el gozo a ellos. Para nada, iglesia. No se lo robó. Y doy gloria a Dios por lo que pueden entender estas verdades. Doy gloria a Dios, porque eso es lo más lindo. Y voy a terminar con esta partecita aquí. Es para que usted vea la vida de los cristianos, cuál fue. Y aún así,
esos cristianos se mantuvieron viviendo, ¿sabe cómo? En paz. O sea, a pesar de todos estos malos augurios, eso no les robó la paz. O no dijeron, vamos a dejar el cristianismo si es así. O sea, que usted y yo no podemos sorprendernos por nada de lo que pueda venir. Que si estamos enfermos, que si hemos perdido un ser querido, que si estamos ahora mismo con el negocio quebrado. No, yo sé en quién he creído y Dios tiene el control. Y él sigue declarando lo que le ha pasado con los judíos. En 2 Corintios 11:24 dice: de los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. O sea que ha sido azotado 5 veces, 39 latigazos. Y usted lo multiplica por 5, amado. Y estamos hablando prácticamente casi de unos 245 latigazos. O unos 200 latigazos. 195 por ahí. Que es mucho. Actuando con él de manera injusta. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, como si fuera un muchacho. Pero no cualquier vara. Una vez apedreado. O sea, a Pablo lo dejaron en lista como muerto, que pensaba que estaba muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Por si acaso alguien dice que la enfermedad es pecado. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea que lo que Pablo padeció, en ningún momento a él le robó la paz, ni le quitó el deseo de seguir sirviendo a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo estaba lleno de una paz que solamente Dios la da. Y cuando tú tienes comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo, que es el proveedor de esa paz, está en nosotros, no importa lo que pase, iglesia, nosotros vivimos confiados. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, dice Pablo, la fe. O sea, nada de esto a mí me robó mi comunión, ni tampoco debilitó o desapareció mi fe. Me mantuve ahí y peleé la batalla. O sea, iglesia, nosotros estamos llamados ¿a qué? A pelear la batalla. Estamos llamados a mantenernos de pie. Estamos llamados a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Iglesia, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que el Señor te bendiga.